Segundo proyecto del canal. La pantalla ya está acabada, quedó genial, los corales están creciendo una barbaridad y ya os actualizaré el estado del acuario. Y vamos con el segundo proyecto. No sé a simple vista si sabéis lo que es. Se trata de un comedero wifi automático y cuantitativo. ¿Por qué lo llamo cuantitativo? Porque me dosifica exactamente la cantidad que quiero cada día. Estoy cansado de haber probado multitud de comederos, incluso tener vídeos en el canal, comederos de rueda, comederos de tolva, da igual. Todos dependen de la cantidad de comida que hay en el tambor y de la humedad de la comida. Y esto en un acuario nano es muy importante, quizás en uno grande da igual, pero en uno nano, al final pequeñas variaciones de comida me desajustan los parámetros y es un auténtico caos. Y con esto lo evito. ¿En qué consiste? Pues consiste en una rueda con 14 compartimentos, que es muy sencillo, gira y cada día me dosifica la cantidad de comida que hay en cada compartimento. Podemos dosificar varios compartimentos si queremos cada día, por si queremos espaciar las comidas dentro del día, o como en mi caso, cada día un compartimento y ya está. Esto me permite tener, ya que tiene 14 compartimentos, pero uno de ellos siempre coincide en el agujero, pues 13 dosificaciones útiles. Y he llegado al punto en el que es tan cómodo que lo uso en el día a día, no solo lo uso en vacaciones, me despreocupo de dar de comer a los peces y puedo variar la cantidad de comida o puedo variar el tipo de comida en función de cada día. Puedo poner distintos tipos de comidas en cada compartimento y así voy variando la alimentación de los peces. Siguiendo la estética del canal, pues si os fijáis, sigue toda la estética de la pantalla. Colores grises, tornillo de acero inoxidable y sobre todo los mismos elementos. Tenemos una pantalla OLED, al igual que la pantalla, y tenemos un botón de acero inoxidable con un indicador LED que es igual que la pantalla. ¿Por qué? Pues porque al final, si hemos hecho el proyecto de la pantalla y nos hemos currado todo el código, como hemos estado viendo en anteriores vídeos, tenemos todas las funciones separadas en módulos. Y esto me permite coger el código de la pantalla, lo meto aquí y simplemente cambiando algunas cosas, poniendo funcionalidades para que funcione el motor, el resto es igual. Es decir, puedo reutilizar código sin apenas perder tiempo. Al final el código de la pantalla lo he adaptado al código de lo que es el comedero en apenas 2 horas, para que veáis lo sencillo que es. ¿Y qué funcionalidades tiene? Pues va a tener como la pantalla. Se va a conectar al wifi de casa para obtener la hora y después simplemente, pues, a través de su menú puedo configurar, puedo adaptar a qué horas quiero que alimente, el número de dosificaciones que quiero, etc. Como os comenté en el primer proyecto y os comentaré siempre, la idea es ir escalando esto. Como estamos usando prácticamente el mismo código para todo, pues ahora mismo tenemos solo el wifi para coger la hora, pero más adelante vamos a poder ver en una pantalla todo el estado de todos los dispositivos. Y de eso se trata de tener dispositivos independientes. Tenemos la pantalla, tenemos el comedero, después vamos a tener una osmosis inteligente y vamos a tener dispositivos que funcionan por sí solos, por si se va la conexión en algún momento, y que luego están integrados dentro de un dashboard, un panel principal donde podemos ver todos los datos. Esto es lo novedoso. Si se nos va la wifi de casa, se nos va tenemos cualquier problema con la conexión, no dependemos de servidores externos, pues todos los dispositivos seguirían funcionando por sí solos, no están integrados dentro de un ordenador o de un servidor que nos caería todos los dispositivos y nos quedaríamos sin servicio. Con esto lo evitamos. Así que bueno, después de toda esta chapa, vamos a empezar y vamos a ver todas las partes para que veáis lo sencillo que es. Ya aquí en la mesa de trabajo podéis ver los ingredientes, que como veis son bien pocos en comparación a la pantalla. Tenemos 5 piezas hechas en 3D y luego pequeños componentes electrónicos. Las piezas hechas en 3D las podéis encontrar en la descripción del vídeo. Ahí tenéis los modelos para hacerlo con vuestras propias impresoras, encargarlo fuera o incluso si no lo conseguís podéis contactar conmigo y os las puedo fabricar. Yo las he hecho en color gris porque da este aspecto metalizado que me gusta bastante, aunque también se puede hacer en color negro, en color blanco, lo que queráis. Están pensadas para ser ensambladas de abajo hacia arriba. Entonces la pieza principal es esta, que luego más tarde irá anclada al acuario. Después tendremos una primera tapa, después tendremos la rueda, después tendremos la tapa de la rueda y por último esta otra tapa de la electrónica. ¿Qué va a ir aquí colocado? Pues vamos a ir viéndolo. Como veis, la caja tiene un hueco en la parte de atrás donde va a ir colocado un botón. Por aquí tenemos otro hueco por donde va a entrar el cable con el press and stopas. Aquí tenemos un hueco para ver la pantalla y por aquí el hueco por donde caerá la comida. Una vez que tenemos aquí colocado el motor y la electrónica, irá la primera tapa
y luego irá el motor, saldrá por aquí con el vástago para engancharse con la rueda. Y luego el SP32 irá aquí colocado. Como veis, tenemos 4 tornillitos que coinciden con los 4 huecos que trae la propia placa y que nos permite a su vez tener por detrás la conexión con el USB-C para pasar los datos desde el ordenador. Luego esto irá por aquí tapado y aquí tendremos el pulsador y aquí vemos el primer componente electrónico. Este pulsador es el mismo que usa en la pantalla, es un pulsador que va genial, acero inoxidable, con muy buen tacto y tiene la ventaja de que tiene un indicador luminoso que nos indica el estado en el que va a estar el comedero. Entonces va a ir aquí colocado y podremos verlo visualmente. Después necesitaremos la pantalla, la misma pantalla que usamos, valga la redundancia, en la pantalla LED. En este caso la pantalla, como veis, tiene por aquí el hueco, entonces iría así colocada. Y la podemos ver desde fuera muy bien integrada. En cuanto a lo que es el microcontrolador, hablamos de lo de siempre, un SP32, en este caso un GROM32, que como digo va a ir colocado aquí dentro, anclado a esos 4 tornillos. Y bueno, yo he reciclado por ahí uno que tenía y ya están los cables medio puestos, pero en definitiva tenemos el controlador, tenemos un driver que suele venir en el kit con el propio motor y luego, esto es importante, tenemos un conversor DC-DC. ¿Por qué? Tenemos que decidir si el comedero lo vamos a alimentar o a 5 voltios o a 12. Sea, como es distinto el voltaje de la placa SP32 que el del motor, que es de 12 voltios, pues vamos a necesitar convertir el voltaje. O bien lo subimos o bien lo bajamos. Si lo decidimos alimentar el comedero con 5 voltios, necesitaremos subir el voltaje para alimentar esto a 12 voltios. Si alimentamos el comedero a 12 voltios, necesitaremos bajar el voltaje para alimentar el SP32. Así que esto va a ser indispensable. Yo en mi caso lo voy a alimentar a 5 voltios, porque así incluso cuando esté haciendo pruebas con el USB-C, el motor va a estar recibiendo voltaje y de la otra forma el motor no funcionaría. El motor que estoy utilizando es un motor NEMA compacto. Estos motores son los que se suelen utilizar en impresoras 3D, CNCs. Es un motor muy económico que tiene bastante fuerza, de sobra para mover la rueda. Después el interruptor, un interruptor convencional de encendido y apagado, que como digo irá aquí colocado. Después un cablecito que va con un prensaestopas, en mi caso de acero inoxidable. Si no tenéis prensaestopas, pues da igual, lo podéis meter directamente el cable y ponerle alguna brida por dentro por si damos un tirón que no se salga. Y luego en el otro extremo he puesto un conector GX12 para conectar con mi centralita donde conecto todos los dispositivos del acuario. Bueno, pues si tenéis un transformador de 5 voltios os podéis evitar todo esto y directamente conectarlo al comedero sin ningún problema. Y luego, para unir todo esto, como veis tenemos huecos para tornillos, aquí no va nada encajado. Lo que utilizo son tornillos de métrica 3 de tipo gota inoxidables. Podéis usar avellanados, pero bueno, a mí me gustan mucho más los de tipo gota y dan un aspecto visual mucho más bonito. Un detalle a tener en cuenta es que al final, por muy bien que hagamos la impresión 3D, esto no queda del todo liso. Y eso nos va a llevar a problemas, porque cuando gire la rueda, al final, según el tipo de comida que utilicemos, se van a ir quedando restos o incluso se puede llegar a meter algo entre la rueda y la base, y eso tenemos que evitarlo. ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, podemos lijarlo si queremos, aunque se va a quedar rugoso aún así. Entonces, lo más sencillo es poner aquí algo que sea muy liso. Yo en mi caso he tenido la suerte de que tenía por ahí un disco de acero inoxidable que le he hecho el pequeño hueco para la caída del alimento y encaja aquí a la perfección, y por aquí la rueda va perfectamente. Si no tenéis un disco de este tipo, que es lo más probable, otra solución que podéis utilizar es esta. Esto es un plástico que podemos encontrar pues sobre todo en carpetas de anillas, en las portadas, suele estar por dentro y es un plástico que es muy liso, seguramente en las papelerías también lo podéis encontrar. Se corta muy bien con la tijera y podemos darle la forma con un compás o lo que queramos, y por aquí luego la rueda va a deslizar perfectamente. En cuanto al motor, es importante fijarse en el eje. Yo en mi caso tenía este por casa que tenía el eje redondo, ¿y qué ocurría? Pues que por mucho que lo pegaba aquí, pues al final esto se acababa despegando de la fuerza que hacía y pues empezaba a bailar y no giraba solidario. Lo que hice con la Dremel es hacerle esta pequeña hendidura de aquí, esta forma, como veis, que ya está pensada en el diseño, lo podéis ver aquí, y ahora ya esto encaja perfectamente y ya es capaz de hacer muchísima fuerza sin que baile ni que tenga que pegarlo. Pero no solo eso,
Al final, si nosotros metemos esto a presión así, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en algún momento seguramente se nos mete algún trocito de comida y esto se separe de la base y ya pues esto va a dejar de funcionar porque se va a empezar a meter toda la comida debajo, por el hueco. Para eso, ¿cuál es la solución? Pues si tenéis la opción de comprar uno que tenga ya una rosca aquí, por ejemplo de métrica 3 o de métrica 2, podemos luego ponerle un tornillo que apriete esto contra la base de abajo. Yo, como no tengo ese tornillo aquí, porque es macizo, pues lo que voy a hacer es colocar un muelle. Entonces voy a meter la rueda por aquí, ahora ya lo veréis. Voy a meter la rueda, después le coloco el muelle encima y después pues le pondré algún plastiquito o alguna cosa. ¿Por qué? Porque así el muelle va a estar todo el rato apretando hacia abajo. Y lo del muelle es una ventaja muy importante. Es casi mejor que dejemos un poco de holgura, porque si en algún momento se llega a meter algo de comida, pues lo que va a hacer esto es que, bueno, pues se va a subir hacia arriba y en el momento que siga girando y vuelva a coincidir con el compartimento, ¡pum!, se va a volver a bajar. Es decir, tenemos cierta movilidad a la hora de que se meta algún gránulo o algo en la rueda. Para la pantalla, acordaros siempre de usar algún adhesivo que sea neutro, que no sea corrosivo, es decir, evitamos siliconas ácidas. Y en el caso de que no tengáis esta cinta aislante líquida, que la venden así, el K704, pues con un MS, un adhesivo de polímero, también valdría. Lo importante es que quede sellada por todos los lados para que no le entre humedad, ya que la pantalla sea la parte que más cerca esté del agua. Como es todo cristal, con esto queda totalmente estanco y no le puede entrar agua a la parte de dentro. Después de unas horitas de trabajo, este es el resultado. Parecen muchos cables, pero es sumamente sencillo e intuitivo de montar, no os asustéis. Tenemos la entrada de 5 voltios. Como digo, yo alimento a 5 voltios, podemos alimentarlo si queremos a 12, lo que tendremos es que cambiar este conversor. En mi caso yo elevo el voltaje a 12 voltios para alimentar el motor, pero podríamos hacer lo contrario de alimentar a 12 el motor y disminuir a 5 el SP32. Entonces entramos a 5 voltios y llegamos hasta la clema principal donde vamos a distribuir todo el voltaje. Esta clema de aquí tenemos la entrada y luego la salida. ¿Qué conectamos a la salida? Pues conectamos por una parte obviamente el DCC-UP para transformarlo a 12 voltios, aquí tenemos el VIN más y el VIN menos que van a la clema y salimos por aquí a 12 voltios que ahora veremos. ¿Qué más tenemos conectado aquí? Pues tenemos conectado obviamente el SP32, como podéis ver por aquí, a ver si se llega a ver con la luz, ¿vale? Ahí tenéis el cable rojo y el cable negro que van a la clema. Por otra parte también tenemos el pulsador. Este pulsador, que recordad tiene un indicador LED de distintos colores, que lo que hago, lo alimento con GND, lo que es el polo negativo de los LEDs internos que tiene, y luego ya meteré
a cada pin, a cada color de LED, pues una entrada distinta. Y luego lo que hago es puentearlo. ¿Por qué lo puenteo? Pues si recordáis de la pantalla, como por una parte tengo los LEDs y por otra parte tengo la función del pulsador, pues por este pin de aquí, donde está el puente, lo que hago es alimentar los LEDs y luego salto hacia el pin que va a hacer de pulsador. Es decir, el pulsador, cuando yo lo pulse, lo que va es a unir estos dos terminales de aquí. Entonces va a entregar 0 voltios a este pin verde que he conectado por aquí, ¿vale? Yo dejo por aquí ahora el resumen de los pines que he utilizado para que lo veáis con el código y podéis usar los mismos pines que yo, ¿vale? Entonces lo que hago es eso. Lo que hago es cuando pulso el pulsador, pues comunico con el GND ese pin de la placa SP32. En mi caso, como estoy configurando este pin con una resistencia pull-up, no tenéis que saber lo que es, pues por eso lo hago de esta forma. ¿Qué más? Pues tenemos alimentado el pulsador, tenemos alimentado el SP32, tenemos alimentada la placa conversora DCDC y por supuesto necesitamos alimentar la pantalla OLED, que como veis ya la he dejado bastante limpia. Todos estos terminales, todas estas conexiones, las podríamos dejar así, pero es peligroso que si el caso es se sobrecaliente, alguna vibración o con el paso del tiempo se suelta algún cable y cortocircuite. Entonces, como siempre, le voy a echar un poco de silicona ahora cuando acabe el vídeo. Si no, pues podemos poner fundas termorretráctiles y pasar luego un mechero o una pistola caliente para que queden protegidas. Y con eso prácticamente el cableado está acabado. Para que sigáis un poco mejor el código de colores, si ignoramos esta manguera, que es la que venía del motor y la he reutilizado por no crimpar aquí estas conexiones, pues bueno, el código de colores que he utilizado es que todos los amarillos finitos son pines de salida, es decir, son señales que manda el SP32 y los de entrada son los verdes. En este caso, como solo tengo una única entrada, no tengo sensores ni tengo nada, lo único que tengo es un botón. Entonces, ¿qué tengo de salida? Pues tengo estos LEDs que había visto aquí, es decir, cada vez que yo mande señal a estos pines, pues efectivamente se me va a encender el LED verde, azul o rojo, y luego la parte del controlador del motor. Este motor NEMA viene con este controlador de aquí, este driver, que es un A4988, que, bueno, pues muchas veces ya no viene incluso cableado, pero si no, pues os dejo por aquí el código de colores. Simplemente llevamos cada color que se nos indique al pin correspondiente y luego la parte que nos interesa es esta de aquí. Esta de aquí la que tenemos que conectar al SP32 y tenemos que conectar 3 pines, realmente 2, pero bueno, los voy a conectar 3. El primer pin, el de más abajo, es el pin que se llama el pin de dirección. Si yo mando una señal positiva, digamos, de voltaje desde el SP32, lo que ocurre es que el motor gira en un sentido. Si lo dejo a 0 voltios, gira en el otro. Siempre vamos a usar la misma señal porque siempre queremos que gire hacia un sentido o hacia otro, pero no hay que dejarlo en el aire. Tenemos que conectarlo al SP32 sí o sí. El segundo pin está relacionado con los pulsos, lo que va a controlar cuánto gira el motor. No hace falta que lo entendamos, ni que lo sepamos. Y el tercer el tercer pin es el pin que lo que hace es poner en modo adormecer o en modo sleep el driver. Si nosotros no mandamos ninguna señal aquí a este pin, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces el motor pues está siempre en tensión, está siempre esperando para girar. Podemos dejarlo así, pero bueno, va a consumir más y es un poco inútil. La ventaja que tendríamos de dejarlo así es que al final, si nosotros intentamos girar la rueda, no va a girar. Pero al final vamos a estar escuchando también un silbido de fondo y va a estar siempre funcionando, así que mejor que pongamos este pin y que cuando vayamos a utilizar el motor lo habilitemos y si no, pues lo deshabilitamos. Y luego este de reset, que lo que hay que hacerle es un puente desde este pin de aquí hasta la señal de 5 voltios que nos llega a esta clema, ¿vale? Y luego, por último, en este lado de aquí tenemos la alimentación. ¿De dónde? Pues de aquí, de 12 voltios. Tenemos el positivo al final, no sé si llega a enfocar, y el negativo en esta parte de aquí. Y con esto pues ya tenemos todo el cableado hecho. Y bueno, se me olvidaba la pantalla, aparte de la alimentación, ¿qué tenemos? Pues los pines de siempre. Tenemos una comunicación de 2 cables y 2C que se alimentan sí o sí, no hay forma de equivocarse, al pin 22 y 21 del SP32.